Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Aldaco de Mastercad. Bienvenidos a este nuevo curso en el que vamos a estar revisando el proceso completo de cómo realizar simulaciones dentro del entorno de Fusion 360, ¿no? Sabemos que con la situación actual, pues la innovación es la meta principal de cualquier empresa. Se necesitan nuevas maneras de desarrollar para poder reducir costos y poder reducir tiempos. Obviamente es tarea de los ingenieros y diseñadores asumir este reto y continuar mejorando la industria. Ahora, obviamente Fusion 360 es una herramienta perfecta para este tipo de procesos de ingeniería asistida por computadora o CAE. En este caso, Fusion permite que el ingeniero mecánico o el diseñador esté capacitado para generar este tipo de trabajos de optimización. El uso de simulaciones asistidas por computadora sabemos que poco a poco ha ido cobrando mucha fuerza en el desarrollo de la industria. Actualmente es un requisito prácticamente indispensable para desarrollar productos, sobre todo porque se garantiza una mejor calidad y una eficiencia mayor al momento de desarrollar productos sin tener que estar pues generando prototipo tras prototipo gastando más dinero. A manera de resumen, el proceso comienza con una geometría que es importada de un diseño CAD. Una vez teniendo el modelo, estaríamos por ejemplo diseñando nuestra geometría y teniendo ya el modelo desarrollado, podemos pasar al entorno de simulación de Fusion 360. Partiendo de este punto, pues vamos a tener que dividir el proceso en tres etapas: el preprocesamiento, el procesamiento y el postprocesamiento, perdón. Básicamente esta es la manera de dividir cualquier análisis de simulación, ya sea CFD o FEM, análisis de elemento finito. Entonces vamos a platicar un poquito de cada etapa, una manera introductoria muy rápida. En la primera etapa, que sería el preprocesamiento, se definen las condiciones de uso a las cuales va a estar sometido nuestro modelo. Estas condiciones, pues podemos platicar un poquito sobre qué serían el material del modelo, alguna restricción, algún tipo de carga, de caso de carga, ya sea pues que esté a presión, que esté a compresión, que tenga algún tipo de carga térmica, diferentes cosas, ¿no? Incluso vibraciones. Después de establecer todas esas partes, pasaríamos al procesamiento. En el procesamiento, pues es una etapa en la cual la computadora, o en este caso Fusion 360, que puede hacer este tipo de cálculos en la nube de Autodesk, estaría realizando los cálculos necesarios para encontrar la solución del análisis. La idea es a partir de ahí generar los archivos que se hayan pedido, básicamente, dependiendo del tipo de análisis, va a ser un archivo. Y pues en el caso específico de Fusion, esto se ve muchísimo más simplificado porque como todo se guarda en la nube de Autodesk, dentro del mismo archivo de el jalón, por ejemplo, yo tengo mi render, tengo mis diseños, tengo, por ejemplo, si quiero hacer diseño generativo, todo eso se guarda dentro del mismo archivo y no vamos a tener los 20, 30 archivos que, por ejemplo, trabajáramos con Patran o Hyperworks o SolidWorks o diferentes cosas, diferentes softwares, pues tendríamos 5, 10, 20 archivos diferentes y la verdad se vuelve muchísimo más complicado de encontrar cuál es cuál. Obviamente ya llega un punto en el que sabemos cuál es la extensión de cada tipo de análisis, pero en Fusion todo esto se ve muchísimo más sencillo. Posteriormente pasamos al postprocesamiento y en este tendríamos que analizar los resultados haciendo uso de las herramientas de visualización, en este caso de las que nos da Fusion 360. Esto para poder validar nuestro componente y saber que sí está preparado para las condiciones de uso, y de no ser así, poder modificar el diseño, los materiales, el tratamiento térmico del material o diferentes factores para poder hacer que este diseño sea válido para sus condiciones de uso cotidianos. Obviamente ya para pasar al siguiente tema, vamos a platicar un poquito de cómo se dividen las simulaciones. Las simulaciones se pueden dividir en dos casos, generales, vaya. Los métodos de solución, que serían, el primero sería análisis de elemento finito y el siguiente sería el análisis de dinámica de fluidos computacional, FEA o
o FM, perdón, o CFD. Ambas son técnicas que nos permiten evidentemente encontrar una solución a nuestro modelo matemático y poder resolver las consecuencias de la interacción física que estemos planteando para ese modelo. Hablando un poquito del análisis de elemento finito, pues es una técnica que está basada en la discretización de un cuerpo o componente en diferentes elementos o diferentes piezas finitas que serían una división de nuestro componente en pequeñas piezas que formarían una geometría muy sencilla, sea lineal, sea parabólica. Esto ya es un poquito más de teoría de mallas, pues se puede indagar muchísimo en ese aspecto. Y lo que se hace de manera general es que el software pueda resolver el comportamiento de cada pequeño elemento y así poder conocer o extrapolar el resultado a todo el cuerpo en general. En el caso del análisis de fluidos computacional o CFD, se estaría resolviendo ecuaciones diferenciales planteadas que obviamente por métodos numéricos que estarían modelando procesos tanto físicos como químicos en los cuales se pueden estudiar sistemas de fluidos con diferentes características. Pueden ser, por ejemplo, diferentes concentraciones, diferentes temperaturas, velocidades, presiones. Con esto poder encontrar, por ejemplo, características de turbulencias que estarían relacionadas con el número de Reynolds. Y también se pueden modelar algunas reacciones como la combustión, por ejemplo. ¿No? Algo de lo que vamos a tocar dentro de este curso es el análisis de inyección de plásticos con Fusion 360, lo cual resulta bastante interesante que para resolverlo se utiliza el método de CFD. Y en realidad este es un análisis muy reciente, creo que se agregó en agosto de este año, del 2021, y seríamos prácticamente de los primeros, si no es que el primer curso en español en estar trabajando este tipo de análisis. Ahora vamos a platicar un poquito sobre todos los tipos de análisis que existen en el entorno de Fusion 360 y algunas características importantes de cada análisis. En este caso, si yo selecciono un estudio nuevo, pues vemos todos estos análisis, ¿no? Tenemos 4, 8, 10 tipos diferentes de análisis que cada vez se van actualizando constantemente. Cuando yo empecé a utilizar este software creo que solamente había 4 análisis y poco a poco han ido agregando más, sobre todo por esta característica de Autodesk de tener tantos programas que tengan que ver con análisis de diseño de ingeniería asistida por computadora. Entonces se va integrando todo eso en el entorno de Fusion 360 y se va simplificando mucho la tarea para los ingenieros. Entonces, el primer tipo de análisis pues es el análisis más común, es un análisis de estrés estático. Este caso nos va a permitir básicamente analizar un componente el cual se está sometiendo a un esfuerzo estático, ya sea presión, compresión, diferentes cosas, ¿no? Pudiendo encontrar varios datos importantes para su comportamiento, como son el desplazamiento que se puede generar a raíz de esos esfuerzos generados ya sea en diferentes direcciones o el esfuerzo de von Mises, generando información de valor como criterios de falla, factores de seguridad, la deformación que se puede estar generada y demás elementos que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? El siguiente análisis es un estudio de frecuencia modal que nos va a permitir encontrar las frecuencias naturales de vibración a las cuales nuestro objeto va a encontrarse en resonancia, ¿no? Por eso son frecuencias naturales, encontrando el resultado a diferentes excitaciones de frecuencia y previendo fallas por vibraciones mecánicas. Hay muchos videos de cómo puentes enteros caen por entrar simplemente en resonancia. El siguiente análisis sería este de enfriamiento de electrónicos, que es una beta, básicamente nos permite calcular las interacciones de transferencia de calor en un circuito. Es un poquito más específico porque hay otros análisis que vamos a revisar ahorita que también te platican sobre las interacciones de transferencia de calor. En este caso, esas
interacciones generalmente están relacionadas con la convección o la radiación forzada, o bueno, la radiación no es forzada, ¿no? O la convección ya sea forzada o natural, en conjunto con el fluido con el cual se está trabajando, ¿no? Estamos interactuando con un fluido, sea aire, sea nitrógeno líquido, dependiendo de muchas situaciones en las cuales nosotros nos llevemos nuestro circuito, pues vamos a poder revisar todo ese tipo de resultados y ver cómo es el enfriamiento. Obviamente la idea es que no se nos sobrecaliente nuestro circuito, en este caso el objetivo específico es que no se caliente, ¿no? El siguiente análisis será un análisis térmico, es un análisis más general. En este caso nos permite visualizar cómo responde nuestro modelo a cargas térmicas que pueden estar relacionadas con... bueno, es un análisis muy similar al anterior, ¿no? Pueden estar relacionadas con el entorno. Todo esto en condiciones de estado estable, eso es importante, no realiza análisis transitorio, permitiendo encontrar las temperaturas a las cuales nuestro modelo estará trabajando y sobre todo el flujo de calor que se está relacionando en esa interacción. El análisis de estrés térmico nos permite entender la interacción de dos tipos de cargas y los resultados en nuestro cuerpo de estudio o nuestros cuerpos de estudio. Básicamente nos permite hacer la combinación de cargas térmicas con cargas estructurales, las cuales van a estar haciendo una interacción con nuestro componente y visualizar los resultados que nos generaría. El estudio de Structural Buckling o pandeo nos permite ver cómo va a trabajar nuestro modelo, qué tanto se va a pandear a raíz de sus condiciones de uso. El análisis de estrés no lineal, estático en este caso, pues es un estudio que nos permite determinar el esfuerzo y la deformación a los cuales se está sometiendo un componente con dos consideraciones, ya sea que el material sea un material no lineal o en su defecto que se ha sobrepasado la región máxima a las cuales las deformaciones del material son lineales, es decir que se sobrepasó el límite elástico y entonces el material está fluyendo. Esto nos permite, por ejemplo, cuando realizamos un análisis de estrés estático normal, lineal, digamos, que sería este, y nos percatamos de que ya se sobrepasó este límite de excedencia, podemos generar este análisis para entender más allá cómo va a comportarse nuestro componente. El siguiente análisis es un análisis de evento, digamos, es bastante interesante, nos permite determinar cómo va a responder nuestro diseño, nuestro modelo, a una determinada cantidad de movimiento. Puede ser un análisis tipo de impacto, por ejemplo, puede trabajarse muy bien aquí, o algún tipo de situación en el cual una carga vaya a ser periódica, o sea, que se vaya a repetir, vaya a ser dependiente del tiempo, básicamente, ¿no? Los resultados de este análisis nos permiten sacar los desplazamientos y los esfuerzos que se están generando en este componente, las deformaciones también, y otro tipo de medidas en relación con un periodo, con un determinado tiempo. En el caso de este análisis, de hecho creo que es mi favorito, es el conocido como la optimización topológica. En este caso Fusion decide ponerle otro nombre, Shape Optimization, optimización de forma, es prácticamente lo mismo, con otras palabras. Es uno de los análisis más popular y en este caso este tipo de análisis nos va a permitir, como su nombre lo dice, optimizar la pieza que se esté analizando. La idea es, conociendo el entorno en el cual se está desarrollando nuestra pieza, pudiendo por ejemplo ser esta llanta que está sometida a los esfuerzos ya sea del mismo piso ejerciéndose o las reacciones de este resorte, poder eliminar material innecesario en este componente que estaría haciendo la unión entre ambos sistemas, generando un sistema único, colocando restricciones como que por ejemplo esta forma tiene que mantenerse igual porque aquí se está anclando nuestro resorte o amortiguador, y esta forma igual porque se está anclando. Sin embargo, se puede jugar con esos esfuerzos generados con toda esta forma y optimizar de esta manera
su cantidad de material y sobre todo el costo, porque al elegir muchísimo menos material, pues estaríamos reduciendo el costo. Aquí es algo interesante porque con los métodos de manufactura tradicional, pues tendríamos que estar sustrayendo ese material con la manufactura, pues digamos tradicional sustractiva, que sería por ejemplo un torneado, un fresado, ese tipo de cosas sustractivas nuevamente, pues tendríamos que estar retirando, lo cual resulta caro, por eso no era tan utilizado este método en el pasado. Sin embargo, con las tecnologías actuales, lo que se está empezando a generar con la manufactura aditiva, SLA, SLS o diferentes tipos de manufactura aditiva, pues nos permite generar este tipo de geometrías con el mismo costo. Es una de las bondades de la manufactura aditiva, que puedes generar pues formas muchísimo más complejas al mismo costo. Entonces aquí la combinación de estas dos tecnologías pues está cobrando bastante fuerza en la industria. Incluso por eso está presente, vamos a cerrar tantito aquí, esta parte de Generative Design que nos permite trabajar el conjunto de todo eso. Pero bueno, continuando con el tipo de análisis, este es el último tipo de análisis y pues básicamente es la cereza del pastel, ya que sería una simulación de inyección de plásticos, muy común en la industria, nueva en este entorno de Fusion 360, les repito, tiene muy poco tiempo que se agregó, y la idea es pues generar este análisis de cómo va a trabajar nuestro polímero inyectado en nuestro molde ya diseñado. Pueden ser varias cavidades, incluso hay que indagar, pero también pueden ser diferentes tipos de moldes, ya sea de colada caliente o de colada fría, y la idea es optimizar nuestro proceso pues para no estar teniendo rechupes, para que no se nos queme nuestro material, que las tensiones de cizalla no sean tan grandes. Todo ese tipo de trabajos pues lo vamos a poder revisar en este nuevo tipo de simulación en Fusion 360.